Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la Ciudad de México. Este que ven aquí es el Ángel de la Independencia, lo que indica que estamos en el centro de la ciudad, o al menos en uno de los lugares más bonitos de esta ciudad, pero hoy la historia pasa por otro lado. Yo estoy en medio de unas mini vacaciones, como de costumbre en modo rata, me está alojando una amiga en esta ciudad, y como estamos entre semana y ella está trabajando, yo decidí aprovechar el día en este ómnibus turístico y dirigirme al Cerro Tepeyac, donde se encuentra la Basílica de Guadalupe. Y no solo la Basílica de Guadalupe, es un predio inmenso donde hay otros 5 templos, 2 museos, un carrillón impresionante, una cascada. Cuando están llegando al predio, a ese lugar, van a ver algunas procesiones. De hecho, el bulevar de la calle que desemboca en la Virgen de Guadalupe tiene un espacio bien grande para que la gente pueda peregrinar, en este caso con sus estandartes, y llegar así hasta la basílica. Vamos a hacer una especie de video 360 para que puedan ver todo. Atrás mío, esa es la vieja Basílica de Guadalupe. Ahora les voy a contar por qué hay una vieja basílica y una nueva Basílica de Guadalupe. Detrás mío pueden ver la espectacular construcción de 1976 y a un costado la entrada con un Vía Crucis. La Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, tiene una historia que se remonta a las apariciones de la Virgen ante un miembro de la tribu chichimeca llamado Juan Diego Cautri Toatzin. Según la tradición, fue el receptor de las apariciones de la Virgen María en el Cerro Tepeyac en 1531. La antigua basílica, conocida como la Basílica Vieja, fue construida a finales del siglo XVII y a principios del XVIII, lo cual no está muy claro. Sirvió de lugar de culto y peregrinación, sin embargo, debido a su deterioro y la necesidad de acomodar a más peregrinos, se construyó una nueva basílica. Este es el carrillón que les decía antes y que al final del video les voy a contar bien de qué se trata. Volviendo a la basílica, este es su interior. Aquí entran 10.000 personas. Es muy difícil filmarlo cuando no hay nadie porque hay misas permanentemente todos los días, a todas las horas. Vienen muchos peregrinos regularmente. Hoy es miércoles al mediodía, no debería haber tanta gente en ningún lado. Sin embargo, esta basílica está casi a la mitad de su capacidad. Tal vez la cámara no le hace justicia, pero cuando uno está aquí adentro es realmente imponente e impresionante. Mientras disfrutamos de estas imágenes aéreas, yo después les voy a dejar en la descripción quién las hizo, ya que obviamente no son mías. Les voy a contar que la nueva basílica fue diseñada por 5 arquitectos que trabajaron juntos: José Luis Belliur, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascuarín. La construcción comenzó en 1974 y terminó en 1976 para su inauguración. En la procesión solemne entró una imagen de la Virgen de Guadalupe al nuevo santuario en forma circular que simboliza la carpa que alberga el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto, aunque los fieles prefieren creer que es el manto de la Virgen que los protege a todos. Lo que vemos aquí al costado de los jardines de Tepeyac es una escultura de bronce que mide más de 10 metros de altura y pesa más de 20 toneladas. Se llama La Ofrenda y aunque parecen figuras sueltas, es toda una misma escultura. Esta escultura representa a los diferentes grupos étnicos y sociales de México, todos unidos en la fe y la devoción a la Virgen. Desde ya les voy a ir pidiendo perdón por las pronunciaciones de algunas palabras con las cuales no estoy familiarizado. La que vemos aquí es la fuente de Quetzalcóatl, que es una de las tantas fuentes y cascadas donde uno puede pedir un deseo con una moneda, acertándole al cuenco. Obviamente yo le erré, por eso las cosas me van como me van. Les pido disculpas por las pronunciaciones, ya que no estoy muy habituado a estas palabras. Este es el jardín posterior, donde está la imagen de Cristo Rey. Esa es una calle lateral al predio.
y finalmente llegamos a lo más alto del cerro Tepeyac o Tepeyac, que este se cree que fue el lugar preciso donde a Juan Diego, en 1531, se le apareció la Virgen de Guadalupe. La capilla actual fue construida alrededor de 1740, aunque la capilla anterior se construyó en 1666. En el interior de la capilla se pueden apreciar murales del pintor Fernando Leal. Otra toma hermosa de dron y volvemos abajo del cerro. Si van a visitar este lugar, vayan preparados porque hay que caminar mucho. Sin dudas, la Capilla del Pocito es uno de los lugares más importantes del complejo de la basílica, tristemente desplazada de su posición prominente en 1950 cuando se construyó la Plaza de las Américas. Hoy es una obra maestra de la arquitectura barroca muy poco apreciada. Iniciada en 1777 por el arquitecto Francisco de Guerrero y Torres, estuvo terminada en 1791, sigue siendo la única iglesia circular del siglo XVIII en todo México. Es realmente hermosa, tómense el momento de verla, está un poquito escondida detrás de la parroquia de los indios, pero tómense el momento de verla. Por dentro parece mucho más pequeña de lo que es, pero cuando se acostumbran a esa atmósfera tan cargada de simbolismos y de adornos y de escrituras, se dan cuenta lo grande que es por dentro. Inicialmente esta capilla no era más que un refugio sobre un pozo, digamos, milagroso. A mediados del siglo XVIII, la fuente de agua sulfurosa recibía tantas personas que buscaban curas para sus enfermedades que necesitaba una iglesia propia encima. El manantial natural en la base del cerro Tepeyac iba a ser bendecido con una iglesia que seguiría siendo una de las más visitadas del complejo durante más de 100 años. Y este es el pocito donde la gente venía por el agua milagrosa para curar sus enfermedades. Entre la Basílica Vieja y la Basílica Nueva se encuentra el bautisterio. Para los que no saben qué es un bautisterio, es el lugar donde se realizan los bautismos. En este bautisterio puntualmente es donde se realizan más bautismos en todo México, pero no en toda la Ciudad de México, en todo el país. Aquí se estima que se realizan en promedio unos 8.000 bautismos mensuales. El edificio es uno de los más nuevos del complejo, está hecho en forma de caracol y en una de sus naves centrales tiene una pila bautismal de mármol en el centro para que los familiares y los fieles puedan participar de la ceremonia del bautismo con mucha más facilidad, por decirlo de alguna manera, para que se vea bien de todos lados. Continuando hacia la derecha, vemos la antigua basílica, también conocida como Basílica Vieja. Su construcción se inició en 1695 y fue terminada en 1709. Fue diseñada por el arquitecto Pedro de Arrieta y se convirtió en un importante centro de peregrinación. La Basílica Vieja sufrió varios daños debido a los frecuentes sismos que sufre la Ciudad de México, debido también a su antigüedad, y como si esto fuese poco, también sufrió un atentado con explosivos que la dejó en estado de colapso, lo que llevó a la decisión de construir una nueva basílica. Esta construcción barroca, conocida hoy como Templo Expiatorio Cristo Rey, en 1976, estuvo al borde del colapso total. La explosión de 1921 había destruido el 95% de la iglesia, pero sin embargo la imagen de la Virgen se mantuvo intacta. Obviamente esto fue algo que los fieles calificaron de milagro. A principios del siglo XIX, y con motivo de la construcción del convento de los capuchinos en su lado este, el templo sufrió graves daños también. Luego fue alterado drásticamente su estilo barroco, desapareció en su mayoría y se reemplazó por el neoclásico. Se agregó un altar diseñado por José Agustín Paz y el famoso Manuel Tolsa. Otro punto muy importante para destacar, y que no es menor, es que este templo se está hundiendo.
está completamente ladeado. Y ahora les voy a mostrar en una gráfica lo obvio que es. Para que tengan una idea, cada vez que hay un temblor, por más pequeño que sea, este templo debe ser cerrado y debe ser visitado por un agrimensor y por un ingeniero para evaluar cuál es el riesgo de volver a abrirlo. Está permanentemente controlado, permanentemente monitoreado, y se cree que en algún momento, lamentablemente, pueda desaparecer. Acá verán con la línea roja, en comparación al convento de al lado, lo ladeado que está. Yo en todos lados donde voy siempre me hago amigos, obviamente amigos peludos, amigos que maullan, y este caso no fue la excepción. Mientras descansaba un poquito, este gato viejo me hizo compañía frente a este lugar que se llama El Milagro de las Rosas, por esta escultura, y que está camino a la parroquia de Indios. Esta es la antigua parroquia de Indios, es el edificio más viejo que se conserva dentro de todo el complejo de la basílica. Hoy es administrada por las capuchinas de la parroquia de Santa María de Guadalupe. Su iglesia principal está casi enfrente de esta, y también administran la capilla de juramentos, que está a un costado. También se dice que esta iglesia es donde Juan Diego vivió durante la última parte de su vida, entre 1531 y 1548. De acuerdo con la tradición, la iglesia albergó la original y sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe de 1695 a 1709. Después fue transferida al edificio de la antigua basílica. Al lado derecho del altar de la antigua parroquia de Indios podemos observar los cimientos originales de esta ermita. Para los que no saben qué es una ermita, es una capilla o santuario generalmente pequeño, situado por lo común en un lugar despoblado y que no suelen tener culto permanente. Estos cimientos que veíamos son de la sacristía, que primero fue construida por el obispo Zumárraga en 1531, luego por el obispo Montufar en 1556 y una tercera construcción en 1622, y una iglesia también llamada de techo artesonado, ya que el techo sigue siendo de madera, decorado, pero de madera. ¿Pero por qué se llama parroquia de Indios? Porque esta iglesia se utilizó para brindar servicios religiosos de evangelización a la considerable población indígena. Una hermandad de todos los pueblos indígenas se estableció aquí más tarde, en 1679, y además, como si esto fuese poco, esta iglesia albergó el estandarte de Miguel Hidalgo, que lideró la primera parte de la guerra por la independencia de México. Esta es la parroquia de Santa María de Guadalupe, Capuchinas. Es un templo construido por Ignacio Castera entre 1792 y 1797. No pudimos ingresar porque estaba cerrado, así que les voy a dejar una foto del altar y seguimos con la Plaza Mariana. La Plaza Mariana fue construida entre 2010 y 2011. La construcción corrió a cargo del millonario Carlos Slim, una de las fortunas más grandes del mundo, y lo hizo a manera de donación. En la Plaza Mariana, más allá de lo que estamos viendo en el nivel superior, tiene 3 niveles más y constan de un centro de evangelización, un museo, más de 1000 locales comerciales, centro de atención al peregrino, comedores, baños, estacionamientos, y además tiene una cripta con 10.000 nichos. Este es uno de los museos que se puede encontrar en el complejo de la Plaza Mariana. Está en el subsuelo. Este es el papamóvil que usó Juan Pablo II en su visita a la Basílica de Guadalupe en 1979. Este museo particularmente tiene una galería de imágenes de los momentos destacados, sobre todo de sus fieles, cuando Juan Pablo II dio misa en la Basílica de Guadalupe. Él fue uno de los 3 papas que visitaron este complejo. El otro fue Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2016. La galería de imágenes
es maravillosa. Y a continuación del Museo de Juan Pablo II está el Museo Guadalupano, donde encontraremos algunos objetos de la visita de Juan Pablo II, como esta casula dorada que realmente la usó Juan Pablo II, y otros objetos más que quedaron de la famosa visita de 1979. El Papa Juan Pablo II, me atrevo a decirlo, es uno de los más queridos en todo México. Estas son las criptas, están a la salida del museo. Como les decía, aquí hay 10.000 nichos. En principio no estaba pensado para esto, pero con el tiempo surgió la idea de hacerlo abierto al público. Esto quiere decir que si tenés la suficiente cantidad de dinero y pasás por la aprobación administrativa, tus restos o el de tus familiares pueden descansar aquí. De más está decir que el lugar es increíble, parece, aunque suene extraño, un hotel 5 estrellas. Yo no sabía la existencia de esto. Tampoco sé si las empresas de Carlos Slim son los que comercializan estos espacios, pero me parecieron increíbles. Y como les prometí, dejé el carrillón para lo último. El carrillón es este reloj monumental con campanas, que además tiene una representación mecánica, completamente mecánica, sobre la historia de Juan Diego y cómo se le presentó la Virgen en el monte Tepeyac. La representación mecánica se hace cada determinada cantidad de horas, no es permanente. Realmente no les sabría decir porque yo le enganché de casualidad. Y se trata de una representación circular y de una especie de animatrónico de Juan Diego recorriendo los distintos momentos de la aparición de la Virgen. Me pareció algo muy curioso, algo bastante bien hecho. O sea, no es Disney esto, no es Universal. Está muy bien hecho y el audio se escucha muy bien y la historia se entiende súper bien. Tómense un ratito, averigüen a qué hora son las aperturas del carrillón para ver la historia. Si vienen a la Virgen de Guadalupe, no se van a arrepentir de esto. Por otro lado les digo, ya que estamos viendo el carrillón, aprovecho para decirles que si les gustó este video me pueden dejar un like. Se pueden suscribir a este canal que es gratis y es fácil, y le pueden contar de este canal a todas las personas que conozcan. A mí no me queda más que darle las gracias a todos y nos veremos en un próximo video desde este lugar maravilloso que les recomiendo si están en México por trabajo, por vacaciones, por lo que sean, en Ciudad de México y tienen mediodía, tómense el turibús, vayan con un taxi, visiten a la Virgen de Guadalupe. Gracias. Y recuerden una cosa, cada centavo usado en un viaje no es un gasto, es una inversión para el alma. Nos vemos en la próxima. Gracias.